Un cordial saludo para todos. Nos reunimos para hacer la lección divina para este 19º domingo del tiempo ordinario del ciclo A. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Iniciamos con el primer paso, que es la lectura, la cual tomamos del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Mateo 14, 22, 33. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, que soy yo, no teman. Pero le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Continuamos con el segundo paso, que es la meditación. El Testamento de los 12 Patriarcas es un escrito apócrifo compuesto entre el siglo II a.C. hasta el siglo I después de Cristo. En la sección que corresponde a Neftalí, en el capítulo 6, se describe un sueño de Neftalí viendo cómo Jacob estaba de pie sobre el mar. Sus 12 hijos iban en una barca, además iba una barca sola, sin tripulación, pero estaba marcada con el nombre de Jacob. Sucedió una fuerte tempestad y obligó a cada uno a flotar sobre una tabla de la barca, ya que se había desintegrado. Leví oró por todos. La tormenta se calmó, el mar los condujo a tierra firme, y cuando alzaron la vista, Jacob venía sobre la barca intacta, generando alegría en todos. Y al terminar este sueño, Jacob se presenta a Neftalí y a sus hermanos que quedan vivos, pues ya algunos murieron, incluyendo a José, que era el menor. Jacob anuncia que estos sueños se han de cumplir cuando llegue el tiempo oportuno, cuando Dios habite en una tribu y conceda la salvación a la humanidad. Neftalí en hebreo significa el que lucha. Él fue hijo de Bala, esclava de Raquel, y cuando nació, Raquel lo tomó sobre sus rodillas porque quería hacerlo su hijo. Quizás este contexto judeocristiano inspiró a la comunidad de Mateo a describir qué sucedió luego de la ascensión de Cristo, la vida de la primera comunidad cristiana que está en constante lucha, y explicar así teológicamente la muerte del apóstol Pedro, cabeza de la iglesia. Antes de meditar este evangelio, nos sobra recordar que los evangelios no son crónicas, no son relatos biográficos, sino que son experiencias catequéticas que llevan al creyente a profundizar la propuesta de vida asumida por Jesús y cómo nos convoca a identificarnos con ella para vivir el reino de Dios instaurado por él y prolongado por la comunidad eclesial. Por eso, el texto de hoy no manifiesta explícitamente que Jesús haya caminado sobre el mar. Es una experiencia catequética que muestra el sentido de la vida eclesial después de la Pascua del Señor. Retomemos el Evangelio del domingo pasado. Cristo se ha hecho Eucaristía, se ha hecho donación, y a través del pan y los peces alimenta a la multitud. Este gesto es lo que explica su sacrificio redentor. Él mismo se ha entregado para alimentar a la humanidad. Inmediatamente después de su muerte, Cristo ahora obliga a sus discípulos a subir a la barca, es decir, les da una nueva identidad. Ya no es cada uno con su nombre y su personalidad, ahora son una comunidad viva. Recordemos que la barca y el pez fueron los primeros símbolos con los que la iglesia se dio a conocer antes de adoptar el símbolo de la cruz. El Evangelio menciona el término "egnakasen", que significa obligó, forzó. Los convence de la necesidad de ir en la barca. Hay un detalle muy bello y especial. Jesús los envía por delante ya que él despide a la multitud. Y en este primer verso encontramos claramente el sentido teológico de la ascensión del Señor.
Cristo se despide de la humanidad porque deja este mundo para reunirse con su Padre amado y sube solo al monte a orar, porque la oración es su estilo de vida. La oración ha forjado su personalidad. Es en este encuentro donde Cristo, con su divinidad enriquecida por nuestra humanidad, luego de haber alimentado el mundo, sube al encuentro definitivo con su Padre. El monte es el símbolo que expresa la unidad íntima con Dios. Jesús ahora, luego de haber cumplido su misión, se adhiere plenamente al Padre del cielo. Cuando Jesús sube, la barca se queda distante de la tierra. La Iglesia, luego de la partida de Cristo al cielo, se ha desprendido de los criterios humanos. Apartarse de la tierra no es solo una descripción topográfica, es la experiencia de haber hecho la ruptura con los parámetros del mundo. Su lógica es la que viene de Dios. Su vida es ya una novedad que no está acorde con los patrones de la terrenalidad. El mar, símbolo de las fuerzas oscuras y malignas, expresión de la muerte, cumple un papel importante en la vida de la Iglesia. Demuestra que obedecer a Dios es un riesgo. Servir al Dios anunciado por Jesús implica ir contra los vientos, y ahora es la muerte la que persigue a la barca. Recordemos que los primeros mártires nacieron de la confrontación con los judíos, por ejemplo Esteban y el apóstol Santiago, y luego en la lucha contra el Imperio Romano y las otras culturas que no acogieron el Evangelio. En la experiencia de la noche, la oscuridad y la muerte zarandean con fuerza la barca, y esta forma de vida se ha repetido a lo largo de la historia. ¿Cuántos fieles han muerto por anunciar el Evangelio? Los primeros mártires cristianos que derramaron su sangre siendo crucificados, decapitados, desollados, atravesados por la lanza, arrojados a las fieras en los circos romanos. ¿Cuántos fueron después exiliados a morir por hambre? ¿Cuántos fueron fusilados, quemados, enviados a la guillotina? Y actualmente no es la excepción. ¿Cuántas iglesias han sido destruidas por atentados? ¿Cuántas bombas han hecho que diversos creyentes mueran celebrando su fe en todas las partes del mundo? No dejemos de lado otras experiencias de dolor que han confrontado a la Iglesia: la prisión, las detenciones arbitrarias, expulsiones de los países, leyes que restringen la fe o que impiden portar prendas o imágenes religiosas. Estas persecuciones de afuera han lastimado fuertemente a la comunidad eclesial, pero también internamente hay olas y aguas del mar de la muerte que entran a la barca. Envidias y celos pastorales, desidia espiritual, agotamiento pastoral, antitestimonio, dejar de lado la oración, una liturgia mal celebrada, ritos que ya no transmiten la fe, abusos de poder, crisis de fe, división en la comunidad, intromisión de criterios mundanos como el lujo, la vanidad, el consumismo, una falsa digitalización del Evangelio que se asemeja al show y no permite transparentar el rostro de Jesús. Estas situaciones internas y externas no tocan solo la comunidad, son experiencias que nosotros hemos vivido también como personas. Esa división entre el bien y el mal son dos fuerzas, son dos tensiones que luchan en la conciencia y en el corazón. Y en esta crisis lo más común es bajarnos de la barca. Me voy por culpa del testimonio de X sacerdote. Me alejo porque no encontré la paz que buscaba. Prefiero retirarme de los grupos porque no me reconocen. Me separo porque no quiero que se burlen de mí o que me persigan. Elijo estar fuera porque así ya no me hará nadie daño. Y cambiamos nuestra fe por comodidad, egoísmo o por dejar de sufrir. ¿Qué sucedió en la cruz del Señor? Todos lo abandonaron, menos las santas mujeres. La noche tenía en el contexto bíblico 4 vigilias. La primera, comprendida entre las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, es el inicio del nuevo día, la entrega del reposo y el descanso al Señor. La segunda, de 9 de la noche a 12 de la medianoche, es la experiencia del frío y la oscuridad. Es el momento de la prueba, de la confrontación, de la superación de los miedos. La tercera, de 12 de la mañana a 3 de la mañana, es el vencimiento del mal, la superación de lo bello sobre lo horrendo, es la adhesión confiada a Dios. Y la cuarta, de 3 de la mañana a 6 de la mañana, es la experiencia del amanecer, la disipación de las tinieblas. Es el encuentro del alma con Dios, que es su verdadera luz. Es el inicio de las labores. Es en la cuarta vigilia donde Jesús aparece caminando sobre el mar, y ello nos trae a nosotros la alegría del sentido de la vida de la Iglesia. No es en la fuerza del mal cuando aparece Jesús, es en el nuevo amanecer, cuando vemos y constatamos que Dios es capaz de superar lo que viene de afuera y de adentro. Es la contemplación de la gloria de Cristo resucitado, de su perdón, cuando somos capaces de entender el propósito de nuestro lugar en la Iglesia.
Cuando los discípulos vemos a Jesús caminar sobre todo lo malo, cuando constatamos que su amor y su poder logran apartar todos nuestros dolores, miedos y preocupaciones, pensamos que es un fantasma, porque simplemente nuestra racionalidad no es suficiente para convencernos de su actuar, de la eficacia de su reino. Y la reacción más común es gritar. Cuando Él se acerca a nosotros, dice las palabras más bellas que quizá nos hacen llorar de amor. Ánimo, soy yo, no teman. Jesús revive la experiencia de la zarza ardiente con Moisés. Ánimo. La palabra griega zarseite significa ánimo. Tengan valor, confíen, ten alma, refuerza tu alma. Es decir, recuerda que vives, que tienes una identidad, un propósito. Toma conciencia del soplo de vida que te di. Luego pronuncia yo soy. Dice el nombre de Dios. Yo soy siendo en ti. Déjame ser Dios. Déjame vivir en ti. Haz contigo y con los demás todo lo que yo puedo realizar. Y termina diciendo, no teman, no tengan miedo. Una frase conocida cuando hay una revelación divina. Jesús resucitado aparece nuevamente en cada oración hecha con amor. Jesús se muestra glorioso en el servicio caritativo a los más necesitados. Jesús se hace presente cada vez que se sacia el hambre y la sed, cada vez que se viste al desnudo y se acoge al forastero, cada encuentro con un enfermo o un preso. Jesús vuelve a la vida cuando se vive con amor y se promueve la dignidad humana. Jesús vuelve a hacerse visible en quien supera la ignorancia, en quien es capaz de perdonar y recibir perdón. Cada vez que alguien es libre y hace su vida más bella, allí aparece Cristo. Esta experiencia de la primera comunidad cristiana es la misma que se vive hoy cuando dejamos actuar a Cristo. Entonces, volviendo al pasado, luego del incendio de Roma en la época de Nerón, la comunidad decide que Pedro escape por las colinas vaticanas para evitar ser capturado. Es en este escenario donde Mateo coloca la frase más valiente y más llena de amor por parte de Pedro. Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Pedro, como ya lo vamos comprendiendo, no quiere caminar sobre el mar físico. Pedro está convencido del estilo de vida de Jesús y quiere experimentar la condición de gloria de su Maestro y decide ir hacia él con fuerza. Y acá evocamos lo que dice la tradición sobre la muerte de Pedro. Pedro, yendo camino a su escapatoria, se encuentra con Jesús que va hacia Roma y le hace la famosa pregunta, ¿Quod vadi Domini? Esto es, ¿a dónde vas, mi Señor? Jesús le dice, a ser crucificado de nuevo en Roma. Estas palabras hacen que Pedro cambie de dirección, vuelva su mirada atrás y se encamina hacia Roma para dar testimonio de su fe y de su amor a Jesús. Jesús en el Evangelio le dice, ven. Este ven le recuerda el amor primero a Pedro, la primera vez que lo llamó a dejar las barcas, la ocasión que lo convocó a ser pescador de hombres. Ese ven es la llamada del amor. Pedro desciende de la barca. Pedro se aparta de la iglesia, deja de ser su cabeza y emprende su camino por el mundo hacia Jesús. Y ante esto grita de miedo, Señor, sálvame. La palabra griega sosón significa salva. El Pedro fuerte y convencido que nos mostraron los evangelios, el mismo que confrontó a Jesús diciéndole que no fuera a morir, el mismo que sacó la espada para cortar la oreja del criado, ahora es vulnerable, siente miedo, porque al ser crucificado experimenta la inminencia de la muerte. Jesús le agarra su mano, sujetándolo para que no se hunda en las aguas de la muerte. Entonces, vinculándolo con el relato de la tradición, Pedro solicita ser crucificado no como su maestro, sino con la cabeza abajo, ya que no merecía morir igual que su maestro. Salvar no significa exclusivamente estar exonerado de cosas malas. Es saber reencontrar el camino cuando te pierdes. Es volver a tu identidad, a lo que eres, al propósito con el que Dios te formó. Salvar es volver a ti para que llegues a tu fin, a tu objetivo, a la misión que Dios te confió. Y en este escenario, Pedro, que era pescador, vuelve a su identidad, con su martirio se convierte en pescador de hombres. Jesús hizo epelabeto, significa agarró, tomó de la mano, asió o detuvo. Es la tercera persona del singular del aoristo del indicativo medio del verbo epilambanomai, que denota la acción física o figurada de aferrarse a algo o a alguien. Es decir, Jesús tomó a Pedro como su pertenencia. Jesús lo toma consigo, lo une a él. Esto es lo que sucede cuando cumples con tu misión. Ahora Jesús te adhiere a su vida, a su reino. Jesús le pregunta,
Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La palabra griega edistasas significa dudaste o hesitaste. Es la forma en segunda persona del singular del aoristo de indicativo activo del verbo distazo, que denota vacilación o división mental entre dos opciones. Es decir, cuando no se sabe a quién se pertenece, se vacila con la decisión. Y si tú estás convencido de quién eres y a quién perteneces, sabes qué decisiones debes tomar. Subieron los dos a la barca y se calmaron los vientos. Solamente cuando Pedro y Jesús suben a la barca se calma la tempestad. Cuando en la iglesia están Jesús y Pedro, ya no hay miedos ni dudas, ni crisis. Ya todo es paz, porque reina la fe, la esperanza y el amor. Cuando Pedro muere en Roma, la iglesia se establece en esta colina vaticana, como esa experiencia que constata y garantiza que la barca, la comunidad, ahora sigue su curso con Cristo glorificado e impulsado por el testimonio dado por Pedro. El texto dice que quienes iban en la barca prosequinezan, significa adoraron, se postraron o rindieron homenaje. Compuesta esta palabra por pros, que significa hacia o en dirección a algo, y quineo, que significa besar, o la acción de acercarse para besar la mano o los pies. La comunidad hace esto en la iglesia, se inclina a besar los pies de Jesús. Aquí está la identidad de la misión de la iglesia, besar los pies de Jesús. Y esto no significa humillación, es besar los pasos de Jesús. Besar es amar y desear hacer que todo lo que hacía Jesús tenga un sentido. Enseñar, perdonar, alimentar, curar, embellecer la vida de la humanidad. Cuando se ve un amor tan fiel y una fuerza del amor divino tan radical, la comunidad desea alegre y convencida de Jesús, verdaderamente eres hijo de Dios. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre Celestial. Padre misericordioso, has hecho que tu Hijo glorificado suba hacia ti, y en esta intimidad del monte en la oración hemos recibido su mandato de ir a la otra orilla en esta barca que es tu iglesia. No negamos que hemos sentido miedo por las fuerzas del viento y las olas que van contra tu amor. Ayúdanos a contemplar y escuchar a tu Hijo que dice, ánimo, soy yo, no teman. Permítenos dejar que Jesús esté en nuestra barca, para que al igual que Pedro, sea la fuerza del amor y de la fe la que nos impulsa a testimoniar con nuestra vida la certeza de tu proyecto que es el reino del amor, y así se calmen todas las fuerzas oscuras. Amén. Contemplemos este evangelio. Cierra tus ojos y vuelve a la escena del evangelio. Mira a Jesús que asciende al monte. ¿Cómo vives tu oración como encuentro con Dios? Mira a Jesús sobre el mar. ¿Cómo reconoces la fuerza de tu fe en las pruebas contra el mundo? Escucha a Jesús que dice, hombre de poca fe, ¿por qué tienes dos opciones? ¿Cómo puedo purificar y fortalecer mi fe en Dios? Asumamos nuestro compromiso de vida por medio de la acción. Acción desde Jesús. Subo al monte a dialogar con Dios. Acción con Jesús. Reafirmo mi fe en el amor de Dios. Acción para Jesús. Doy testimonio con mi vida que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, de forma personal o comunitaria, profundicemos el evangelio de hoy. Lectura, ¿qué dice el texto? Meditación, ¿qué quiere decir el texto? Oración, ¿qué le digo a Dios desde el texto? Contemplación, ¿cómo me adhiero existencialmente al texto? Acción, ¿qué debo hacer para hacer según lo encontrado en el texto? Aprovechemos esta forma de orar para profundizar y escudriñar lo que Dios nos quiere decir en el hoy de nuestra fe. Conectémonos con su amor y vivamos con autenticidad lo que hemos recibido. Culminemos la lección por medio de la Santísima Virgen María. Salve Reina de los cielos y Señora de los ángeles. Salve raíz, salve puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Amén. Que el Señor misericordioso nos bendiga, nos acompañe, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.